Bienvenidos nuevamente al curso TIVA Aguascalientes 2020. Yo soy la doctora Adriana Barraza, soy neuroanestesióloga egresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Actualmente me encuentro en el Hospital General de Cancún. El tema que vamos a ver el día de hoy es bloqueadores neuromusculares en SARS-CoV-2. Vamos a empezar con algo que ya sabemos. Sabemos que en el 2019, en diciembre, en Wuhan, China, tuvimos el primer caso de neumonía atípica. Esta neumonía era diferente a las demás porque, aparte de tener una heterogeneidad del comportamiento de los síntomas que se tenían en la influenza o en el MERS del SARS, tenía un alto grado de contagiosidad. Y a pesar de que, a diferencia de la influenza que tiene hasta el 10% de mortalidad, la tasa de mortalidad del COVID es del 2%. Desgraciadamente, esta contagiosidad tan alta hace que sea actualmente una pandemia y que se encuentre en todas partes del mundo. Ningún territorio se ha visto excluido de este tipo de cosas y hemos tenido alteraciones y dificultades tanto económicas, sociales y en el sistema de salud debido a esta enfermedad. Esta es la página de la OMS, donde nos menciona, por ejemplo, en el caso de las Américas hay más de 14 millones de pacientes actualmente confirmados. A pesar de que la curva ya está siendo una meseta en América, en algunos países se han tomado algunos reinfectados, entonces es una consideración a tener en cuenta, ya que esto no va a disminuir hasta que tengamos una vacuna. En México actualmente son más de 700,000 pacientes positivos estimados y 600,000 pacientes positivos confirmados. Entonces esto nos lleva a seguir trabajando y evaluando las mejores estrategias que tenemos para mejorar la calidad de los pacientes. El SARS o SDARA, síndrome de distrés respiratorio agudo, es un tema que ya conocemos, que se ha manejado muchas veces. Tiene que un paciente de cada 10 admisiones de terapia intensiva son por este síndrome. Y más del 40% de estos pacientes van a fallecer debido a esta falla pulmonar. En el caso del COVID-19, las cifras aumentan debido a esa heterogeneidad que tiene y al manejo que hemos tratado de buscar para tener las mejores condiciones. Y de estos pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio van a ser de 6 a 8 pacientes de cada 10 lo van a presentar. Y de estos, más del 80% va a fallecer. Y sobre todo que estos 6 a 8 muy probablemente vayan a necesitar ventilación mecánica. ¿Es el COVID-19 un síndrome de distrés respiratorio agudo? Se han hecho muchas preguntas, ya que debido a que tiene muchas diferentes comportamientos en diferentes momentos, se llegó a dudar que si esa era la razón y si no era un problema de anticoagulación, algún problema sistémico de otro tipo. Pero desgraciadamente sí, el COVID trae un síndrome de distrés respiratorio agudo que está principalmente desencadenado por esta respuesta inflamatoria pulmonar severa de leucotrienos, los leucocitos, los interferones, que producen un edema hidrostático intersticial que aumenta el proceso de consolidación que tenemos, que nos va a dar estos infiltrados en parche y alteraciones del parénquima pulmonar, que son muy característicos del COVID, que va a llevar a microatelectasia, pérdida de partes pulmonares o falta en el reclutamiento pulmonar. Esto va a dar causa a una hipoxemia refractaria que no nos va a ayudar. Muchos que hemos trabajado con pacientes con COVID hemos visto que, a pesar de tenerlos intubados, tener unas altas frecuencias, de tenerles PIP muy alto, estos pacientes no responden y no podemos ayudar a mejorar su oxigenación. Eso también está relacionado con la irregularidad de la relación de la perfusión y la ventilación de los
de los pulmones en pacientes con COVID, que también está dado en pacientes que solo tienen un síndrome de distrés respiratorio agudo de otra etiología. Y todo esto aunado nos va a llevar a esta falla respiratoria que va a causar esta disminución o aumento en la hipoxemia refractaria que ya teníamos, disminución en la presión parcial de oxígeno y la saturación, y dado a otras alteraciones pulmonares que ya hemos visto, y esta es la razón por la que estos pacientes tienen estas alteraciones que los llevan a fallecer a pesar del manejo ventilatorio y de sedación que se tiene. Muchos artículos que vamos a mencionar ahora manejan estas dos definiciones porque es importante ver en qué rangos manejamos si es un paciente con definición de síndrome respiratorio agudo. Esta es la definición de Berlín, habla acerca de la temporalidad de la enfermedad, que maneja un rango de 1 semana. Radiografías con opacidades bilaterales que no son explicadas por otras etiologías. En el caso del COVID pueden ser bilaterales, de diferentes apicales, basales, en parche. Y el origen del edema que tiene, que generalmente va a ser una sobrecarga de fluidos, o en este caso, pues hidrostático por la alteración inflamatoria. La oxigenación va a ser la forma en la que vamos a gradar a esta enfermedad como leve, moderado, severo, con la PAFI. Menor de 200 es leve, moderado de 100 y severo de menos de 100. Vamos a ver que en algunos artículos la moderado lo evalúan a menos de 150. Eso va a diferenciarse de cada artículo o cuál es la definición que adquiere. La otra es la de la conferencia del Consenso Américo-Europeo, donde también habla de la temporalidad, la categorización de la lesión pulmonar aguda, la oxigenación que también lo da por el PAFI o por los efectos del PIB sobre el FiO2, la radiografía del tórax, en esta incluye también las presiones capilares pulmonares, que no se da en la de Berlín, y en el caso de la conferencia américo-europea no están incluidos los factores de riesgo. ¿Qué tipos de síndrome respiratorio podemos tener? Los evalúan en dos. Muchos los hablan como HIL y aquí lo dividen en dos. Los que tienen complianza normal o aumentada mayor de 50 y los que tienen una complianza menor de 40. Los tipo 1 van a tener también una neumonía viral agregada como todos, van a presentar hipoxemia y la perfusión ventilación que va a ser inadecuada. La mayoría de los pacientes, hasta el 30% de los pacientes con COVID van a ser tipo 2, tienen una complianza menor, se pueden mantener en los inicios con ventilación invasiva como CPAP o ventilación no invasiva, y van a tener, además de la neumonía, una lesión pulmonar inducida por ventilador, debido a esto que vamos a hablar acerca del barotrauma y las capacidades o las presiones transpulmonares. Aquí vemos los dos tipos en una tomografía de tórax. La diferencia aquí la podemos observar en esta pie de página, donde en el tipo 1 tenemos un pulmón que tiene un peso de 1.192, pero tiene un volumen de gas de 2.774. Y tiene una mezcla venosa del 56%, y el porcentaje del tejido no aerado, no ventilado, va a ser de 8.4%. En el caso del tipo 2, vamos a ver que este paciente tiene una mayor cantidad de peso, pero un volumen de gas menor de 1.640 y un porcentaje de tejido no oxigenado de 39%. Eso quiere decir que este tipo de pacientes tiene más severidad, tiene menor el intercambio gaseoso, y esto también vemos que tienen las complianzas del 43, o sea, la distensibilidad del pulmón es menor por todo lo que ya tiene, los infiltrados, por las alteraciones, el edema. ¿Okay? No son excluyentes uno del otro,
y en el COVID puede presentarse en las etapas primeras o de inicio el tipo 1 y luego ir avanzando a tipo 2. Eso también hay que tener en cuenta. Entonces se ha hablado mucho del síndrome de distrés respiratorio y también se preguntan si debe o no debe ser multimodal. Y hemos aclarado que sí, que debe de tener tanto cuestiones no farmacológicas como farmacológicas. En el caso de las no farmacológicas que nos han ayudado mucho en el COVID o es parte del tratamiento va a ser la pronación. La otra van a ser las estrategias de ventilación. Sí, también se ha hablado si puede ser por volumen, por presión, si podemos respirar a los pacientes con SIMB en el caso de que lo tengamos, con una sedación ligera. Y pues no hemos visto en realidad una diferencia, pero sí sabemos que debemos de evaluarlas dependiendo de cada uno. PIB alto, sí maneja muchas de ellas, y que debe de tener sedación, bloqueo neuromuscular, y es muy importante el monitoreo del tren de 4 y el BIS en el caso de la sedación. Entonces, nos preguntamos si el uso de los bloqueadores neuromusculares es una estrategia adecuada para este tipo de pacientes, y vamos a ver que el primer objetivo va a ser mejorar la oxigenación. Y para eso tenemos que tener protección pulmonar, que es la que le vamos a dar con el ventilador. Vamos a prevenir esa disincronía con el ventilador que nos puede llevar a la lesión pulmonar inducida por ventilador, que es el aumento de las presiones transpulmonares y disminuir el barotrauma, porque si no se va a presentar más. Y minimizar el trabajo ventilatorio de cada paciente. Estos son nuestros objetivos principales y los podemos o queremos que los bloqueadores neuromusculares hagan ese trabajo. En el 2000 ya Gainer había hecho un estudio con cisatracurio en perfusión y observó que se mejora la oxigenación de los pacientes y evaluó el FiO2 dado a los pacientes y la PAFI de cada uno de ellos que subía hasta 200 milímetros de centímetros de agua. Y en el 2012 estos mismos coautores hicieron un análisis acerca de que el cisatracurio disminuía los biomarcadores de inflamación, entonces que no solo ayudaba a mantener paralizado ese pulmón, sino también ayudaba a disminuir los marcadores inflamatorios. Y en el 2010 se hizo uno de las más grandes estudios con 339 pacientes donde se observó que además de mejorar la perfusión, también podía disminuir la mortalidad de estos pacientes a 21 a 28 días. Entonces, este artículo es un metaanálisis de 6 estudios controlados que se realizaron entre el 2004 y el 2019. 5 de ellos son con cisatracurio realizados en Francia y uno con becuronio realizado en China, donde se evaluó el síndrome de distrés respiratorio agudo en base a la PAFI menor de 200 milímetros de mercurio, que como corte. ¿Y cuáles fueron lo que se evaluó? Fue la mortalidad, la PAFI posterior a la terapéutica, la respuesta inflamatoria y las presiones transpulmonares que presentaban estos pacientes. En esta tabla podemos observar los tipos de los estudios que estuvieron incluidos. Aquí les marco el que estuvo solo con becurena, los demás son con cisatracurio. Podemos observar que evalúan la severidad de la enfermedad, los criterios con los que enrolan estos pacientes como PAFI. Como les mencionaba que existen estas dos definiciones, hay algunos que manejan PAFIs menor de 200 y otros menor de 150 para evaluarlos como síndrome de distrés respiratorio agudo, pero pues son similares. Y existe el bolo de cisatracurio en todos ellos con diferentes dosis, pero la mayoría utiliza perfusión de 37.5 miligramos por hora en las primeras 48 horas. Y vemos también que otras intervenciones tuvieron los estudios. ¿Y qué observamos en este estudio? Pues las conclusiones a las que se llegaron fue que la mortalidad en los pacientes con cisatracurio de 21 a 28 días eran disminuidas a comparación con el grupo control, y en el becurino no se encontró un cambio o un valor significativamente diferente al control.
¿Qué otra cosa no modificó? El rango de mortalidad en 90 días. Estudiaron 21, 28 y 90. Y en 4 de ellos no hubo ningún cambio, que fue en el caso del cisatracur. En esta tabla podemos ver todos los outcomes secundarios que se evaluaron, aparte de la mortalidad, que fue el principal. La PAFI, que sí hubo un cambio significativo, que fue a las 48 horas, y el otro que también fue muy significativo fue el barotrauma. Entonces, en conclusión, este artículo de estos estudios controlados menciona que disminuye la mortalidad de 21 a 28 días en los pacientes, que aumenta la PAFI o mejora la PAFI en los pacientes en las primeras 48 horas con bloqueadores neuromusculares y que disminuye el barotrauma en los pacientes que tienen bloqueadores neuromusculares. Luego se realizó este estudio también en China desde el 2019 que busca la validación de los agentes bloqueadores neuromusculares para también síndrome de distrés respiratorio. Son 871 revisiones sistematizadas, 7 estudios controlados aleatorizados. Se evalúa la sedación en Ramsay y en RAS, en estos valores. La definición del síndrome de distrés respiratorio está dado por las definiciones de Berlín y la de la Conferencia Américo-Europea. Y también se evalúa mortalidad PAFI, en este caso se evalúa el PIP, la diferencia de los PIPs y el volumen minuto. Y otra cosa importante también es el barotrauma. Esta es la tabla de los estudios. Aquí se presenta, aquí les pongo en rojo los que tienen becurene, los demás son con cisatracuria. Podemos observar que la mayoría están sedados con sulfentanil y midazolam. Los valores que podemos observar en bolo de cisatracuria son muy parecidos a los anteriores porque también están incluidos aquí. Y de los nuevos también tenemos valores de bolo de 15 miligramos hasta con los valores de perfusión de 37.5 miligramos hora que ya habíamos observado. ¿Y qué resultados obtuvimos? Estos son de todas las mediciones que se hicieron, las que son significativas y que tienen cambios, o se evaluó la mortalidad en riesgos relativos y las presencias de las cuantitativas con mediciones. Entonces vemos que tanto la mortalidad de 28, en este caso 28 y 90 días, se vio mejorada por aquellos con bloqueadores neuromusculares. La PAFI sí remuestra un aumento. La ventilación minuto disminuyó o se acopló al ventilador en el grupo de los bloqueadores. El PIP lo podemos disminuir y el barotrauma es muchísimo menor. Este también es muy significativo junto con el otro, muy parecido. ¿Y cuáles no fueron significativos con los controles? Los días libres de ventilador y otros parámetros ventilatorios como la presión plató, el driving pressure y los cambios de ventilador. Entonces, concluye que sí disminuye la mortalidad de 28 y 90 días, que se utiliza tiene mejores resultados en síndromes de distrés respiratorio agudo moderado a severo, que el bloqueador neuromuscular por mucho facilita la sincronía del ventilador y disminuye esta lesión inducida por ventilador que ya habíamos mencionado, que produce este barotrauma y disminuye la calidad de la terapéutica como tal. También menciona que los bloqueadores neuromusculares deben usarse sí o sí con sedación profunda, porque de otra forma podemos presentar, como vamos a ver más adelante, el estrés postraumático en UCI. También habla del reverse triggering, que lo definimos como que el ventilador es el que produce el trigger para que el paciente realice una ventilación. Esto en los pacientes con asincronía, en pacientes sobre todo con distrés respiratorio agudo, lo que va a suceder es que va a aumentar sus ventilaciones, produciendo ese stacking breath, que se atoren las ventilaciones ahí y que produzca más, aumenta el volumen minuto, aumenta la presión plató, aumenta el driving pressure
y nos lleva a este barotrauma. Entonces, evitar este reverse triggering, ellos lo mencionan como uno de los datos concluyentes para evitar la lesión pulmonar. Entonces se hizo una metaregresión de estos artículos y se encontró que a lo mejor estos artículos, estos pacientes incluidos en este estudio tenían un síndrome de distrés respiratorio severo o refractario, no tan severo, o que podía ser refractario, que era lo que ayudó a que estos pacientes mejoraran su calidad con la terapéutica de los bloqueadores neuromusculares. Eso sería a tomar en cuenta en otro estudio, que hay que ver la diferencia que se usaba en los diferentes estudios para definir el síndrome de distrés respiratorio, a pesar de que ellos marcan un rango muy estrecho de 150 a menos de 200. Y también tomar en cuenta que el COVID-19 produce datos heterogéneos y diferentes manejos en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, muchas veces esto que sí es de importancia y que puede no cambiar, tal vez no está tan adecuado o tan mejorado para los pacientes con COVID-19, pero es nuestro deber ahorita, en ese momento de contingencia, usar estos datos para mejorar nuestra atención. Entonces ellos, a partir de todos estos artículos, se crearon estas guías de manejo del distrés respiratorio agudo, que incluyen muchas situaciones. En menciona 15 recomendaciones terapéuticas y algoritmos a realizar con el manejo del síndrome respiratorio agudo en una fase temprana y dado por evidencia clínica. Entonces ellos mencionan que el uso de bloqueadores neuromusculares ayuda a prevenir el BILI o LPID, el barotrauma, que produce el aumento de estas presiones transpulmonares, que está dado por la sincronía ventilatoria, que se encuentra como su principal causa. Entonces aquí vemos que hay 4 metas o que dirigen este manejo del distrés respiratorio, que sería la presión plato menor de 30, la reevaluación de estos pacientes día a día, de tanto valores pulmonares como valores de perfusiones, de sedación y bloqueadores neuromusculares, y la PIB mayor de 5 y el volumen tidal siempre mantenerlo en 6 mililitros por kilo. Y aquí en este escalón vemos que en la PAFI menor de 150 está indicado la posición prona y los bloqueadores neuromusculares en los pacientes en las primeras 48 horas del diagnóstico de este gradaje o esta escala de PAFI de menos de 150 como síndrome de respiratorio agudo severo. Y se debe mantener por 24 a 48 horas. En este otro artículo que me parece muy interesante, porque habla de diferentes terapéuticas y diferentes fármacos que hemos utilizado a través del tiempo en perfusión parativa de diferentes enfermedades y también en estos pacientes a ventiladores. Y está sedación, los narcóticos, analgesia, las benzodiazepinas, los barbitúricos, y también se encuentran los bloqueadores neuromusculares. En él habla acerca de la alta demanda de que hemos tenido de varios fármacos que se han utilizado y las terapéuticas diferentes que hemos tratado de llevar a través de estos pocos meses para mejorar la calidad de la atención a estos pacientes y mejorar la sobrevida de los mismos, porque hemos tenido muchas bajas de los pacientes ventilados y con sedación. También debemos tomar en cuenta que son varias cosas que hay que tomar en cuenta: sedación, analgesia, nunca hay que olvidarla, y el bloqueo neuromuscular, que no puede ir solo. Entonces ellos hablan de 3 fases. Es la primera de uso o de primera línea, el uso en una contingencia y el uso en una crisis. Nosotros tuvimos aquí en Cancún una crisis porque dejamos de tener bloqueadores neuromusculares como por 2 semanas, y fue terrible porque los pacientes morían porque no los podíamos ventilar y teníamos ese barotrauma que tal vez no podemos cuantificar, y esos pacientes fallecieron. Fue nuestras peores semanas. Entonces aquí, basados en estos 2 protocolos, el Accuracy y el ROSE, se estudió que el cisatracurio, o sea, se sabe que es el de primera línea por su eliminación tipo Hoffman, que nos ayuda a evitar a otro tipo de pacientes como los renales o los hepáticos,
pero también hay que tener en cuenta que cuando tenemos una disfunción orgánica podemos tener elevadas dosis o alteraciones de este fármaco. En el caso de la contingencia, podemos usar rocuronio o becuronio para estos pacientes. Hay que tomar en cuenta que son medicamentos que tienen vidas medias intermedias y que pueden ser acumulables o acumular su vida media al contexto dependiendo de la cantidad de tiempo que se usa. Y también hay que tener en cuenta que en pacientes con alteraciones renales y hepáticas necesitamos disminuir la dosis o adecuarla al porcentaje de la lesión renal. También hay que tener en cuenta que tienen muchos otros medicamentos, propofol, barbitúricos, narcóticos, fentanil, sulfentanil, y entonces hay que tener en cuenta que también debemos disminuir las dosis de todos. Es una sedación multimodal. Y en caso de que tuviéramos una crisis y tuviéramos el medicamento, que en otros países sí existe, es el uso del pancuronio. El pancuronio lo que ayuda es que es de larga duración de su vida media y entonces nos puede también su acumulación y nos puede ayudar a mantenerlo con dosis menores. Sin embargo, aquí no lo tenemos y también tenemos un efecto vagolítico y anafiláctico muy grande que nos puede llevar a alteraciones cardíacas que nos pueden evitar su uso de forma muy prolongada. Esta tabla me parece muy interesante también porque habla de todos los bloqueadores neuromusculares, su mecanismo de acción, sus dosis. Como podemos ver, el cisatracurio no es diferente de los demás metaanálisis que hemos visto, de los demás artículos. ¿Cómo duran? ¿Cuáles son sus depuraciones? ¿Cuáles serían sus efectos adversos comunes? ¿Y cómo son utilizados en esta pandemia? Y en este cuadro rojo mostramos que el cisatracurio es la primera línea, la infusión de primera línea, a pesar de que tenemos, pues es controvertido su uso. Y los demás, pues ya vimos que pueden ser alternativas en el caso de tener. También debemos considerar que en el caso de la pandemia, la falta de medicamentos, a veces los bolos pueden ser administrados, a pesar de que en el caso de, por ejemplo, la TIVA, que es lo que estamos hablando, no vamos a mantener una concentración plasmática adecuada del medicamento porque nos vamos a estar saliendo un poco de las dosis, pero en el caso de no tener suficiente, pues también es una acción de contingencia, una acción de crisis que podemos evaluar. Pero conocer estos medicamentos nos va a ayudar a conocer los límites que podemos tener de cada uno de ellos, que es lo más importante. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta de esta pequeña charla? Que los pacientes deben tener un monitoreo como el tren de 4 para los bloqueadores neuromusculares. Hay algunos artículos que han mencionado el uso de BIS para manejo de este monitoreo, el cual no es del todo adecuado, pero en caso de tener una contingencia también podríamos ver si el paciente podría presentar, nada más que ha tenido falsos positivos y no está validado. Que hay que iniciar con dosis bajas en los primeros niveles, a lo mejor hay que considerar que tenemos otros medicamentos también por perfusiones de larga duración y que es importante no salirnos tanto de ahí. En este estudio, ellos, debido igual a la contingencia, mencionaron la evaluación del bloqueo neuromuscular con la sincronía del ventilador y capacitando a varias enfermeras midiendo la presión plató o viendo la presión plató en los monitores de los ventiladores y que no aumentara más de 30 y entonces quiere decir que el paciente estaba bloqueado y paralizado y entonces era lo mejor. No, tampoco tiene validez, no está validado y pues como no son personal que a lo mejor estén relacionados o sumamente que estén viéndolo, no consideran que sea la mejor forma de evaluarlo. Y también considerar que después de las 48 horas, estos pacientes, sobre todo los pacientes que se encuentran en áreas COVID, pueden presentar todo, ¿no? Pero estos pacientes más taquifilaxia a muchos medicamentos. Entonces, vamos a aumentar dosis y dosis y no vamos a alcanzar el objetivo. ¿Qué concluimos de todo esto?
que los bloqueadores neuromusculares pueden disminuir la mortalidad a 28 días en el síndrome de distrés respiratorio. Está comprobado que se debe usar en las primeras 48 horas, 24 a 48 horas del inicio de la definición, que deben de tener una sedación profunda previa. No se deben usar sin sedación, que se mejora en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio de moderado a severo estas 24 a 48 horas, y que mejora definitivamente la PAFI en los pacientes que tienen esta terapéutica. Y disminuye el uso de PIPs tan elevados que hemos llegado a usar, sobre todo en pacientes COVID más de 15, y que nos ayuda a mejorarlo, bajarlo tal vez a 10, y mejorar que no haya tanto barotrauma. ¿Qué áreas de oportunidad se presentan? Pues que no todos los lugares tenemos la forma de monitorearlo. Entonces, ¿qué es importante? Que en cuestiones futuras tengamos este tipo de monitoreo, sobre todo en áreas críticas, en pacientes que sabemos que van a necesitar. Aquí también les presento síntomas de estrés postraumático en pacientes con sedación ligera que usaron bloqueadores neuromusculares. Entonces se hizo una encuesta acerca de cómo se habían sentido durante el ingreso a la terapia intensiva, o si recordaban algo, y ellos no recordaban muy bien por qué, pero se sentían alterados y que decían que no podían moverse. Entonces es importante considerar el monitoreo de la sedación para evitar este tipo de situaciones. También algo que podemos mejorar y también estudiar son los días libres de UCI, no solo los de no ventilador, sino de UCI. ¿Cuáles son los mejores? ¿Cuál es la calidad de estos días libres de UCI? Y también se ha hablado mucho en otros artículos previos que el uso de bloqueadores neuromusculares sin la sedación adecuada puede producir debilidad asociada a bloqueadores en UCI. Entonces también es algo que debemos evaluar, aunque en los artículos que mencionamos no existen datos de que se hayan presentado, no hay diferencia con los controles. Sí sería importante mencionarlo y también tener cuidado con esto. Espero que esta pequeña plática les haya servido para saber si sí debemos usar estos bloqueadores neuromusculares en estos pacientes y mejorar nuestro manejo y la sedación de los pacientes. Les invito a visitar Cozumel. Es el segundo arrecife más grande del mundo. El primero se encuentra en Australia. Fue Cousteau el que en los años 40 mencionó que era una de las más grandes placas de corales y de diferentes tipos de corales que existen. Además tenemos una fauna muy rica, diferentes peces. Aquellos que les gusta bucear también tenemos muchas cosas que ofrecer. Y esperemos que cuando termine todo esto vengan a visitarnos y se tomen su selfie en este poste con letreritos a diferentes lugares para que lo puedan subir a su Instagram. Entonces, pues les deseo bien donde sea que estén y que ojalá esta plática les haya sido de utilidad. Gracias.